6:31. A propósito de lo que estaba mencionando hace unos instantes, para que a los oyentes les quede claro el tema, vamos a hablar del grupo Egmont de inteligencia financiera global, que ha confirmado que el país fue oficialmente suspendido luego de que el presidente Petro, en una locución radiotelevisada, hablara del software Pegasus. ¿Qué significa esto? ¿De qué trata este tema y de qué se ocupa el grupo Egmont? Pues nos acompaña el abogado Alberto Lozano, consultor, especialista en lavado de activos y un conocedor del tema en mención. Doctor Lozano, buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la llamada. Saludo a todos los compañeros de trabajo de la mesa que tienen ustedes allá. Bueno, la idea es entender bien el tema, que los oyentes de Radio Red digan, oiga, por fin capté este cuento, los medios de comunicación están echando un rollo ahí, pero ¿eso qué es? ¿Qué es el grupo Egmont? Comencemos por ahí. Bueno, pues yo creo que la pregunta es muy importante porque acordémonos las películas de espionaje antiguas, cuando el mundo estaba bajo un paradigma que era el de la reserva bancaria. Quiere decir que una persona iba a Suiza, iba a Estados Unidos, iba a cualquier país, consignaba un dinero y eso quedaba como un secreto, casi que un secreto religioso, como un manto que lo protegía. Entonces varios países del mundo dijeron que el crimen, así como utilizaba armas, así como utilizaba el chantaje, como utilizaba la violencia, utilizaba la reserva bancaria. Y decidieron romper la reserva bancaria. Y fue una lucha de muchos años. Y el grupo Egmont tiene su nombre por un palacio que hay en Bruselas, donde en el año 95 se reunieron algunos países, unos países muy avanzados en ese tema de la inteligencia financiera, que ahorita podemos ver de qué se trata eso, y dijeron, no, vamos a colaborar. Y cuando el crimen esté utilizando a los bancos, cuando el crimen esté aprovechándose de esa reserva, nosotros vamos a compartir información. Y crearon una figura que se llama las unidades de inteligencia financiera, que son, digámoslo así, como unos templos, unos lugares en los países donde se guarda la reserva bancaria, pero cuando es necesario se levanta y se transmite. El grupo Egmont, que tiene ese nombre por ese palacio en Bruselas, sí, basado en el duque de Egmont, que por lo curioso es que terminó decapitado. El grupo Egmont es el grupo de las unidades que comparten la información financiera, pero de manera preventiva, antes de que sucedan los delitos. Bien, primero, clarísimo, ¿por qué es grave que suspendan o saquen a Colombia del grupo Egmont? Mire, es grave por tres razones. La primera razón es que perdemos información. Es como, si pierde usted un WhatsApp que tenía usted con unas personas que tenían intereses comunes con usted. Entonces, estamos perdiendo un grupo de comunicación, unas personas con intereses afines para compartir información. Es grave porque este sistema está basado en la confianza. Este sistema está basado en que no solamente hay comunicación que se comparte con el grupo Egmont, hay información que se comparte con los bancos, con las multinacionales, con las empresas de extracción de oro, con las empresas de Bitcoin. Entonces, así como hay un grupo internacional, hay un grupo al interior de Colombia, con leyes, reglado, con responsabilidades, con protección de habeas data. Hay otro grupo que se basa en la misma confianza en las mismas instituciones. Pero lo tercero, y que es a largo plazo, es que hay un estándar internacional en la lucha contra el lavado de activos que exige que los países tengan acceso al grupo Egmont. Entonces, son varias consecuencias a diferentes niveles. Yo creo que esto no es catastrófico porque hasta ahora estamos empezando un proceso y hay una posibilidad de arreglo directo. Esto es un tema, una suspensión. Esto no quiere decir que estemos ya por fuera del circuito internacional. Y otro tema que ustedes los periodistas deberían mirar es que existen otros canales para compartir información. Entonces no es el único canal, pero sí es un tema de mucho cuidado y yo creo que tenemos un plazo de unos meses para solucionar este problema. Bien, muy bien, me encanta el ejercicio pedagógico. Primero, ¿qué es el grupo Egmont? Segundo, ¿por qué es grave que lo suspendan? Y tercero, ¿qué fue lo que dijo el presidente Petro que como presidente no ha debido decir a juicio de los estándares del grupo Egmont? Pues mire, el tema de la información de inteligencia financiera hay que saberlo leer y hay que saberlo entender.
yo creo que hay un derecho sagrado que tenemos todos, que es el derecho a sospechar. Y la inteligencia se basa en la sospecha. El informe que leyó el presidente Petro tiene información objetiva e información subjetiva. Tiene sospechas de los bancos, tiene lo que se llama el reporte de operación sospechoso. Entonces los países son muy celosos al decir, cuando yo tengo una prueba, cuando yo tengo certeza de algo, ¿sí?, hay intercambio de información probatoria, colaboración judicial internacional y lo comparten de esa forma. Pero cuando lo que dicen es, el banco tiene un reporte de sospecha y esto es lo que el banco supo y se enteró, pues los países quieren proteger a sus bancos, quieren proteger su información. Esa información posiblemente esté en otras investigaciones. Entonces, autónomamente, de manera legítima, de manera soberana, ¿sí?, pues cualquier país puede decir, ¿sabe qué? Esta información se la doy, pero como en las películas, for your eyes only, ¿sí? Entonces, esa información se entregó con una limitación. El presidente tiene unas facultades en Colombia como desclasificar la información. El presidente también puede decir que por interés nacional tenía que compartir esa información, pero eso implica pues que hay un problema en este momento entre dos unidades de inteligencia financiera que se está resolviendo y también implica que eso tiene unas consecuencias que es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces fue realmente no por lo que dijo, porque el contenido del informe creo que es uno de los aspectos, pero también es porque no honró esa obligación de haber mantenido esto en secreto, no para la ley colombiana, que habrá un análisis de eso, sino para el acuerdo que había con la Unidad de Inteligencia de Israel. Señor Lozano, volviendo al primer ejemplo cuando arrancó esta conversación, que usted dice que un colombiano va y deposita su plata en un país donde hay este tipo de reservas, en secreto, nadie se entera, listo. ¿Por qué? Porque pertenecíamos supuestamente a este grupo Egmont que acaba de salir de circulación debido a lo que dijo el presidente. ¿Qué pasa para ese mismo colombiano de a pie? ¿Me perjudica a mí el que yo fui y guardé mi plata allá y ahora ya no pertenezco a ese grupo como país? ¿Me perjudica o no como una persona normal y corriente? Pues mire, esa pregunta uno diría pues que no lo va a perjudicar porque en Colombia sigue funcionando el delito de lavado de activos, tenemos instrumentos para que nos protejan las autoridades en temas de extorsión, de secuestro, tenemos un esquema jurídico que no se derrumba, si no se derrumba todo lo que existe, los reportes a la UIAF, la cooperación entre la policía judicial, la fiscalía y la UIAF, los reportes que existen siguen existiendo. Tal vez se pierda un poquito de confianza, pero sigue existiendo el engranaje que se llama el sistema antilavado, el SARLAFT, el SAIRILAFT, todos esos temas siguen existiendo. Los señores de OFAC, del Tesoro de los Estados Unidos, de la lista Clinton, están en estos días en Colombia trabajando con las autoridades. Entonces sigue existiendo cooperación y al ciudadano, pues no, a menos de que en estos días suceda un caso internacional de financiación de terrorismo o de proliferación de armas de destrucción masiva o un caso muy grave, caso en el cual el país que quiera cooperar con Colombia y advertirle de algo, pues tal vez tenga que acudir a otro canal, pero ese es el tema en que podría afectarnos a los ciudadanos hacia el corto plazo. A largo plazo, si Colombia no logra solucionar el problema con Egmont, y en 3 años viene la gran evaluación de Colombia. Colombia en temas de cooperación de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo tiene que pasar un examen periódicamente. En 3 años tenemos el gran examen. Sí. Si esto no se soluciona, ahí sí quedamos en casi una lista gris de países no cooperantes. El doctor Lozano fue director de la UIAF, ¿no? Además de todo. De la Unidad de Investigación y Análisis Financiero. Exactamente. Y pues fue vicepresidente del grupo Egmont. Y Alberto, me da a mí esa curiosidad. ¿Cómo termina un colombiano? Obviamente sabemos de todos los problemas de la economía ilícitas en Colombia, pero ¿cómo termina un colombiano vicepresidente de un grupo tan importante? Pues mire, el tema de la prevención del lavado de activos a mí me surgió desde la universidad, desde la tesis de universidad que quise escribir,
y me tocó en el Banco de la República trabajar el tema de las leyes, porque Colombia, en ese momento la desertificación y el gobierno Samper y todo eso, tenía mucho miedo que le fueran a congelar las reservas internacionales. Entonces, me tocó como entender ese mundo internacional y ese modelo que se estaba tratando de montar de las unidades de inteligencia financiera. Y el Banco de la República, digámoslo así, me prestó para el Ministerio de Hacienda para que yo dirigiera la UIAF en sus inicios, cuando se estaba montando la unidad de inteligencia financiera colombiana. Y cuando llegué yo al Grupo Egmont y empecé a preguntar qué era el Grupo Egmont y cómo funcionaba, pues era más un club de amigos y un grupo de países preocupados, pero les faltaba algo de estructura jurídica. Y algunos países como Canadá y los mismos Estados Unidos, pues estaban preocupados en volverlo un organismo internacional. Y tal vez por ser el colombiano con interés en el tema y por no ser uno de los grandes países que estaban como peleándose la sede y todo eso, pues me pusieron a redactar los estatutos, me pusieron a mirar jurídicamente cómo hacíamos para que desde Israel, ustedes saben que en ese momento hasta Palestina, sí, era miembro del Grupo Egmont, aparte de Israel. Entonces me tocó negociar con todos esos países como lo que llaman ellos un charter, unos estatutos, y tener el primer organismo que se encargaba de estos temas, y eso fue lo que hicimos. Entonces yo creo que estaba en el lugar correcto, con los intereses correctos, y me nombraron vicepresidente para negociar el primer acuerdo entre los países y que fuera un organismo internacional como efectivamente hoy lo es. Pues muchas gracias al abogado Alberto Lozano, que fue vicepresidente del Grupo Egmont, abogado consultor, especialista en lavado de activos, por esta explicación, esta pequeña clase para entender de qué estamos hablando en relación con el Grupo Egmont y por qué suspenden a Colombia. Bienvenido, es usted muy amable, ¿ah? Feliz día. Muchas gracias, hablado a todos ustedes, un abrazo. Lo mismo para usted, Alberto Lozano, y ha contado la historia del Grupo Egmont. Sobre el tema, el presidente Gustavo Petro escribió anoche, porque ayer escribió, decenas y decenas y decenas de trinos el presidente Petro sobre la salida o la suspensión a Colombia en su membresía del Grupo Egmont. Escribió el presidente: es el costo de la verdad. Ahora Colombia sabe que un documento oficial de la agencia israelí INPA, que por la ley colombiana de inteligencia y en defensa de los derechos humanos desclasifiqué, efectivamente muestra días, forma y banco donde se consignaron $11 millones para comprar el software Pegasus de interceptación de comunicaciones por parte de la DIPOL de Colombia en el gobierno de Duque. Eso ha insistido el presidente Petro en su posición. Juan, ese es de verdad que es una victoria pírrica lo que Petro está cobrando, porque el daño es muy grande. Él pudo haber utilizado eso para analizarlo internamente con los organismos de inteligencia, con el Ministerio de Defensa, con la Policía Nacional, etcétera, pero no ponerlo en una alocución presidencial. Y para entender un poco mejor esto, el doctor Alberto Lozano escribió en el periódico, en el portal La Silla Vacía, un artículo que se llama Inteligencia no hubo, por Alberto Lozano Vila, para los que quieran entender un poco más el tema y las implicaciones de lo que está ocurriendo. 6:45 en Colombia.